a las tumoraciones que están en la vulva, en la vagina y en cervix. Lo primero que vamos a ver va a ser la parte de los genitales externos que conforman la vulva. En este caso voy a retirar un momento esto por acá. Y pues vamos a empezar con comentar primero un poco de la anatomía de la vulva, que pues es muy importante hablar de que se trata de una estructura, o más bien un conjunto de estructuras complejo, porque tienen en todo ello diferentes tipos de tejido, tanto mucoso, epitelial, y por esta conformación de tejidos distintos que también incluyen anexos como folículos pilosos, vamos a ver que vamos a tener que tener en cuenta que en la vulva pueden aparecer tumoraciones que pueden tener índole ginecológica y también simplemente dermatológica, pero que tienen ocurrencia en esta zona. Aquí podemos recorrer sus estructuras, entre las cuales pues justo ahora será de gran importancia ver dónde está la glándula de Bartolini, que van a lubricar en el introito vaginal, las de Skene, que están cerca de la uretra, y también los labios, por supuesto, mayores y los labios menores, el clítoris, aquí en una imagen anatómica real. Y ahora comenzamos con hablar de la clasificación que el libro del González Merlo nos sugiere respecto a las enfermedades benignas de la vulva en general. En este caso nos habla de que hay malformaciones y anomalías congénitas, que en este caso podemos hablar más claramente del himen imperforado como uno de los principales diagnósticos que se hacen dentro de este rubro. Heterotopías habla respecto a que haya como su nombre refiere, hetero, una conjunción de diferentes tejidos en un área que no es correspondiente, como aquí vemos de tejido ectópico mamario. Dermatosis y distrofias, ejemplo claro de líquido escleroso. Infecciones, que son lo que ya hemos visto en la clase anterior, y lo que hoy nos compete será a los tumores benignos. Sin embargo, la clasificación de los tumores benignos vulvares también es bastante variada si nos ponemos a pensar en que puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, el origen epitelial respecto a esta parte de la composición de la vulva que es por piel, tal cual, en la que pueden existir de los anexos silingiomas, como ya veremos, melanocíticos, que son nevos, y también queratinocíticos de la conformación celular o histológica de la piel o del tejido epitelial. Y también se habla de tumores de origen mesenquimal, que también tienen esta característica de benignos, que aunque lucen bastante aparatosos, como en el caso de los lipomas, que pueden llegar a tener un gran tamaño, no llegan a degenerar en malignización. Pero pues obviamente dependiendo del tipo celular que conformará esta tumoración, se puede hablar de un leiomioma si es muscular o si es fibroso de fibromas. En este caso vemos uno de los más comunes en lo que se habla de tumores sólidos, que es el pólipo fibroepitelial, o como también se conoce, el acrocordón, que puede tener esta disposición a manera de pólipos, valga la redundancia, o bien puede tener una especie de pedúnculo, como si se viera una especie de gota que estuviera unida a alguno de los labios o de las estructuras que conforman la vulva. La guía de práctica clínica que he consultado, que pueden también acceder a ella, por supuesto, está sugiriendo que la Sociedad Internacional de Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales en el 2011 hizo una clasificación que dividía a los tumores vulvares benignos en quísticos y sólidos, y reconoce que aunque es una patología dentro de lo que cabe infrecuente, en cuanto al tracto genital inferior, pues es frecuente, y la mayoría, como veremos, no requiere un tratamiento, o al menos no de urgencia. Pero es importante tenerlo presente porque requiere diagnóstico diferencial con infecciones o lesiones precursoras
ven aquí, de cuestiones malignas. Como ya veremos, aquí están en el lado de quísticos, una de las más conocidas, la de Bartolino, de inclusión epidermoide, mesonéfrico, mucoso, de NUC, y en el sólido continuaremos viendo que son de igual de importancia. Aquí tenemos cómo lo divide, y me parece interesante hacer esta puntualización porque quizá en la revisión de la bibliografía podamos generar cierta confusión en cómo ordenar este conocimiento, porque esto es del González Merlo y aquí los autores únicamente lo hacen obedeciendo quizás a esa parte histológica de la que hablamos al principio y siendo más específicos, hablando de quistes primero, que fuera por retención, la formación de estos quistes, por glándulas que se obstruyen, sebáceas, sudoríparas, las glándulas de Bartholin, que ya vimos, y la de Skene, ubicadas cercanas al introito vaginal y al parauretrales, respectivamente. Y en el caso de isontogénicos, que es por alguna falta de la involución de estructuras en el periodo posterior al nacimiento. Casi una malformación. Entonces, también habla de tumores de estirpe epitelial y los divide, y habla de las glándulas y de la conjuntiva para poder separar los que ya son tumores sólidos. Sin embargo, si nosotros vamos a la bibliografía que tiene el Williams, que en esta ocasión era de cierta forma más condensado en cuanto a cómo lo clasifica, pero lo cierto es que tenía un poco más de información que el González Merlo en este tema. Simplemente los divide en lesiones epidérmicas y dérmicas, donde va a abordar tanto las cuestiones que competen al área epitelial y también a los que podrían formarse de tejido conjuntivo o mesenquimal. Y los quistes vulvares son los que deja aparte, como dividiéndolo casi similar al que tiene el esquema que vimos en primera instancia de la Sociedad Internacional del Estudio de Enfermedades Vulvovaginales. Pues solamente como para poder clasificar la información, pero vamos a, independientemente de cómo lo clasifiquemos, lo más importante seguramente será pues poder identificar las principales entidades y pues posteriormente también saber diferenciarlas con algo que fuera de mayor urgencia como la malignización. Aquí tenemos en primer punto a los tumores quísticos y en este caso al quiste de Bartolina, que es el más común de la vulva y es más asociado a la edad premenopáusica y de hecho de gran importancia que identificamos la edad de la paciente que está llegándonos a la consulta. Se hace gracias a la obstrucción del conducto excretor que encontramos aquí bilateral, simétrico, y que va a drenar en esta área del introito vaginal para proveer lubricación. Se dice que cuando se forma esta tumoración puede ser de hasta 5 centímetros, duroelástico, es decir, de cierta forma móvil, y suelen ser puede haber ausencia o presencia de dolor. De hecho, la ausencia o presencia de dolor suele depender mucho de que se infecte este quiste o esta formación, porque no es algo que sea raro el que se den estos procesos inflamatorios o infecciosos, y de hecho suelen estar asociados a anaerobios e incluso aerobios. En especial se hablaba en algunos artículos de Escherichia coli. El líquido suele ser de contenido translúcido o mucopurulento, por supuesto dependiente si está infectado o solamente es la formación quística. En el caso de que fuera infectado ya se habla, si queremos ser un poco más específicos, en términos de Bartholinitis y no del quiste de Bartolina. Y tiene importancia determinar la edad de la paciente porque en edad posmenopáusica con recurrencia de este quiste o de esta formación requiere seguimiento porque se asociaría a una malignización de la glándula. De nuevo instale las características y el tratamiento que se suele dar en caso de ser necesario puede ser variado, desde la ablación de la glándula, del drenaje
y la marsupialización, que es un procedimiento interesante en el cual comprendo que se abre la formación quística y las paredes se adhieren a la misma pared interna donde se halla comúnmente este quiste, la pared interna del labio en el cual esté afectado. Aquí insto una vez más en la diferenciación de quiste y absceso, como pudiera verse, en cuanto a si tiene características de dolor, inflamación, enrojecimiento. Aquí también hacen esta diferenciación. Esta imagen me parece que es del William, y esta pues parece de un atlas, pero sí se nota que hay un mayor compromiso del área que está afectada cuando hay un absceso. Y este es otro tratamiento que se puede dar, que es la extirpación tal cual de la glándula, que decía la bibliografía que realmente si la preocupación fuera que afectase por no contar con pues ese drenaje de la glándula, no sería de gran importancia o imprescindible, porque al final de cuentas hay otras glándulas que están a lo largo de toda la vulva que podrían fungir para que no fuera de gran afectación en la calidad de vida de la paciente. Y vamos a continuar. Nada más quiero agregar un poquito más sobre la marsupialización. ¿Me escuchan bien? Sí, le escucho, doctora. Bueno, ok. Normalmente cuando hacemos, o sea, nosotros podemos tener la duda de cuándo hacer una marsupialización y a lo mejor cuándo hacer una bartolinectomía. En la extirpación de la glándula, pues bueno, la decisión la tomamos en base a la cronicidad del caso. Si la paciente ha tenido 2 eventos o 3 de bartolinitis en un año, pues esa paciente ya no sería sano que persistiera la glándula ahí, hay que extirparla, sobre todo por lo que se mencionó en relación a la recidiva de la bartolinitis, ¿no? Que puede tener un componente neoplásico a largo plazo, entonces mejor se hace la bartolinectomía. Pero bueno, en el caso en el que la paciente siga su tratamiento, se apegue, podemos hacer una marsupialización, que bueno, finalmente la marsupialización es formar una bolsa o un saco como la marsupia de los canguros, que lo único que tiene como finalidad es que drene la secreción del quiste, ya sea del quiste o del absceso de la glándula de Bartolino, ¿no? Entonces, se hace un proceso que de hecho aquí estamos viendo dos técnicas, porque la que estamos viendo ahorita es la realización de la marsupialización con puntos en forma separada en el borde. De hecho, aquí se hacen, normalmente hacemos 4, porque tampoco es prudente llenar de puntos con el crómico los bordes del margen. Lo pudiéramos hacer en forma continua, que de hecho se pueden hacer pequeños puntitos alrededor del saco del que se forme, pero con puntos continuos, que es hacer un rodete, por así decirlo, para que no se cierre, para que pueda drenar todo. Normalmente se cierra cuando ya no queda secreción y obviamente se va reduciendo el tamaño de la glándula hasta que cicatriza por sí sola. Se da tratamiento con antibióticos, tanto sistémico como tópicos, para que esa región pueda cicatrizar en forma correcta, porque obviamente sabemos que es un área cálida, húmeda y le cuesta trabajo cicatrizar. Es un poquito más lento el proceso. Ahora, cuando nosotros decidimos hacer la marsupialización, perdón, la bartolinectomía, ya no hacemos la marsupialización, abrimos, retiramos la glándula y entonces ahí sí cerramos todo desde adentro hacia afuera, no lo dejamos abierto o expuesto. En algunos casos se acostumbraba la marsupialización, cuando la hacíamos a veces dejábamos una especie de tira con isodine espuma o isodine solución, pero hemos visto que lo único que hace el isodine es irritar más la mucosa de la vagina, entonces por lo general no, o sea, se irrita más esa región. Por eso ya no se deja la compresita que cortábamos un pedacito, le poníamos un poquito de isodina y la introducíamos. No tiene caso realmente, ¿no? Con hacer un buen aseo y manejar con antibióticos a la paciente, tópicos y sistémicos, es más que suficiente después de la marsupialización. Se puede confundir con nevos, no nada más con quistes. A veces hay un proceso vascular anormal y se forma una tumoración muy parecida
a la glándula de Bartolín, pero cuando se retira ese quiste y se pone en formol, enseguidita queda negro como pasita, y eso podemos nosotros diferenciar entre un tejido glandular a un tejido vascular. Si se trata de un tejido vascular anormal, porque pues también puede haber una malformación de ese tipo, cuando nosotros lo retiremos, lo sumergimos en formol y eso pues cambia de color enseguida y queda así como arrugadito y como pasita en ese momento. En ese momento que pase, nosotros ya decimos, esto no era una glándula de Bartolino, ¿no? Pero casi siempre hay situaciones muy características al momento de la exploración física. Como todo en ginecología, tenemos que visualizar, tenemos que abrir la vulva, revisar bien las imágenes. De hecho, en esta diapositiva, en creo que 3 o 4 diapositivas previas, hay una imagen de la vulva que está al revés, pero como están varias, a lo mejor no pareciera o no se puede identificar, pero ajá, creo que en 2 o 3 previas, casi cuando empezaste la presentación, hay una en donde la imagen de la vulva está al revés, no se puede identificar así tal cual. Bueno, después de que ya paseó todo este cuadrito por toda la presentación, creo que es en la anterior, hija. Hay una antes de esta donde tienes esta. Está al revés, arriba, exacto, la otra, la de al lado. Esa está al revés la imagen. Si ustedes se fijan, los pilares del clítoris están hacia abajo y el introito de la vagina está arriba, esa bolita negra, ajá. Y lo que vemos aquí arriba es el rafé y luego la región del ano. Entonces, la imagen no sé si así estaba en el libro, pero está al revés. Lo que están mostrando es la región café oscuro que está a un ladito terminando los pilares del clítoris. Pero del resto, si nosotros no tenemos la visualización y la exploración física, pues es un poquito difícil que pudiéramos establecer el diagnóstico solo por lo que la paciente nos describa. Tenemos que ponerla en posición ginecológica, colocar campos o a lo mejor solamente con separar los labios podemos identificar el nódulo que a lo mejor sea en cuestión, lo que se quiera estudiar. La imagen de abajo, por lo que veo, es una evolución de una tumoración que pareciera tejido mamario ectópico después de que lo retiraron y cómo quedó después la cicatrización, ¿no? Si te parece, podemos continuar. De acuerdo, doctora, gracias. Tus afirmaciones son correctas. Sí, era lo que usted describió y en este caso incluso dejé la leyenda debajo para también no olvidar yo misma de qué se trataba y sí, así estaba ¿Así pero está la gracias. imagen en el libro o está al revés? Es Sí. un artículo, gracias. Sí, Vamos no, al a continuar. contrario, sí. Ok, nos quedamos aquí. Siguiendo con los tumores quísticos y que tienen que ver con glándulas, en este punto de la uretra parauretrales tenemos al quiste de Skene, de las glándulas de Skene, y pues también se va a formar por la oclusión del conducto. En este apartado me parece bastante pertinente cómo lo dividía el Merlo en ese sentido de por obstrucción, porque de hecho eso es lo que causa que se formen estas tumoraciones. Y pues obviamente el agrandamiento y el posible absceso es lo que va a determinar que se denomine una esquenitis o solamente un quiste de Skene. Y pues la afectación va a estar en la zona distal de la uretra, aunque no va a comunicar con esta, pero sí suele deformar el meato a la exploración física cuando se observa al paciente, o a la paciente más bien. De los síntomas que suele tener, si es que estos se dan, dada el volumen que tenga esta formación, tendríamos obstrucción urinaria, dispauremia cuando se trate de una paciente mayor, porque también encontraba en artículos que esto se podía traer en recién nacidos como una condición congénita. Y pues también obviamente el dolor. Este tratamiento que puede darse también incluye que se extirpe la masa y pues en el caso de los abscesos agudos que se prefiera las técnicas de marsupialización que ya nos platicó la doctora o bien de incisión y drenaje únicamente. Aquí está otra vez, solo que del quiste de Bartolino, pero me gustó esta imagen por cómo lo explicaba más detalladamente, que
también vaciaban y al final hacían ese procedimiento que nos platicó la doctora de crear una especie de bolsita. Y bueno, aquí tenemos otro tumor quístico que está a este nivel de la uretra, que se llama divertículo uretral. Me surgía cierta duda sobre el hecho de que estuviera aquí entre los tumores benignos de la vulva, porque pues sin duda quizá la afectación esté más de interiores hacia exterior, pero obviamente por el hecho de que pueda llegar hasta este punto, comprendo que pueda estar entre estas tumoraciones. Y pues estará en la pared inferior uretral, ubicado. La dilatación es lo que se llama divertículo en este caso, y va a tener, a diferencia de la tumoración anterior, una comunicación con la uretra que va a condicionar el hecho de que, además de que el divertículo sea palpable, la presión pueda generar salida de orina o salida de pus en el caso de que también se llegue a infectar. Algo importante mencionar en lo que respecta a todas estas tumoraciones es que el Williams hacía pues comentario de que a los pacientes que se les encuentra infección en estas formaciones sería importante también investigar un poco más respecto a la presencia de infecciones de transmisión sexual, únicamente por hablar de pues las condiciones que pudieron llevarlo a desarrollar esta infección, que pudiesen estar asociadas a que pueda tener otras enfermedades. Y bueno, esto se habla también en otro capítulo de Williams como un tratamiento quirúrgico que luce más complejo, pero en el cual no vamos a ahondar. Y vamos a continuar con otra tumoración quística, en este caso de los quistes mucosos. Este no se encontraba en el Williams, sino en la guía de práctica clínica que encontré. Y comentaba que pues estas son las que responden a la existencia de otras glándulas, pero menores, que estuvieran a lo largo de toda la vulva, con un epitelio también secretor, pero a veces que pudieran presentar cierta metaplasia o transformación. También se dice que puede estar asociado al tratamiento con este medicamento, el 5-fluoruracilo, que investigando me parecía que se trataba para igual vaginitis, no recuerdo muy bien, pero además de esta asociación se da con la de un síndrome, el de Stevens-Johnson. Y pues el hecho de que fueran el consumo, esta parte podría condicionar a que el consumo fuera recurrente. El consumo recurrente de esta sustancia, o más bien el uso, podría tratar más el riesgo físico de que vuelva esta formación. Las formaciones son sésiles, son únicas y tienen una consistencia líquida, como se podría apreciar quizás a vista o podría deducirse. Suelen ser ovoides de tamaño variable y el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. A lo largo de toda la presentación repetiremos según la sintomatología que presente. Okay, creo que Vicente levantó la mano. Diana. Sí, doctora, gracias. No comprendo bien por qué por qué se hace la marsupalización. O sea, ¿por qué se deja una bolsita? ¿Por qué no se puede cerrar como una herida normal? Porque si se cierra, se vuelve a acumular la secreción, porque como es cíclica la secreción, se sigue produciendo. Entonces, se supone que se deja abierta para que drene lo que ya se produjo, lo que ya se infectó, mientras tú das el tratamiento con antibiótico para que la glándula deje de sintetizar o de segregar esa secreción que se puede infectar en forma masiva. Entonces, mientras eso pasa, se deja abierto para que no se cierre, porque si solo haces la incisión o la cierras, se vuelve a acumular y vuelve a crecer y le va a volver a dar dolor a la paciente. Entonces, por eso mejor se abre, se mantiene abierto para que drene todo lo que está ahí adentro y obviamente en lo que tú le das el antibiótico deja de haber la infección, deja de haber el exceso de secreción y obviamente se seca. Eso permite que la glándula vuelva a cerrar por sí sola desde adentro hacia afuera y reepiteliza y ya vuelve a funcionar en forma normal. Ah, ok. Muchas gracias, sí, doctora. De nada. Continuamos, Diana, gracias. Muy bien, pues vamos a seguir con los tumores quísticos en este punto con quistes epidermoides que hablan de
como su nombre sugiere, que están situados, que se pueden observar la tumoración a través de la epidermis, pero se trata de una inclusión subdérmica de fragmentos o restos celulares epiteliales a partir de unidades pilosebáceas, que tiene que ver con esto de que la vulva, al fin de cuentas, también está conformada en buena medida por la piel o protegida por esta. Esta puede ser de cualquier edad, incluso los recién nacidos pueden presentarlos, y la principal afectación se ha visto que es en los labios mayores, incluso en el clítoris, como aquí podrá observarse, en esta imagen no es, perdón, pero sí, en el clítoris también se puede observar, pueden estar aislados, múltiples, a veces miliares, es decir, a manera de puntilleo y con esta presentación múltiple. Están bien delimitados, un tamaño variable y bastante pequeño, revestidos de este epitelio escamoso. El contenido suele ser blanquecino, para mí asemeja como los comedones, aunque no sea el caso. Y bueno, el tratamiento quirúrgico suele ser innecesario, salvo que se infecte o de nuevo haya síntomas en los cuales pues se opta por incisión y drenaje. Pues de nuevo aquí está la imagen, las características que ya comentamos y el diagnóstico, pues a lo largo de la exposición vemos que en su mayoría, como la doctora también ya comentó, necesita observación clínica y manipulación del área. Pero también es importante, en casos que lo requiera, la biopsia. Y esos casos que lo requiera son los que tienen pues mayor propensión o mayor asociación a que sea una formación maligna. Y lo iremos señalando. Ahora vemos que estamos proyectando los tumores quísticos del quistes de Nuc, o también se le conoce como hidrocele femenino o hidrocele de Nuc. Este se da en un área que es correspondiente a la región superior y lateral de los labios mayores, pero viene desde más anterior, ya que en realidad está a nivel de la inserción del ligamento redondo en el conducto inguinal. Y de hecho, de aquí parte de esta asociación anatómica que un tercio esté asociado a la presentación de una hernia inguinal. Como es en este caso, la verdad se me dificulta a mí identificarlo sin las flechas, pero señalan una hernia inguinal, el ligamento redondo y el canal de Nuc, donde hayan un quiste. Es del mismo caso clínico y la misma paciente. Y bueno, el tratamiento suele ser quirúrgico, sobre todo en esta situación en que se encuentra asociada a una hernia inguinal, y con la correspondiente disección y plastía de este orificio, ¿no? Aquí vemos otra imagen en la cual habla de las posibles localizaciones del canal de Nuc y su asociación con otras estructuras como el ligamento redondo. Y aquí como pues tiene estas células mesoteliales a la exploración histológica, porque si bien no lo he comentado con las formaciones anteriores, porque no suelen asociarse a la malignización, pues es importante que en estas formaciones o neoplasias que se estudie si realmente, o se corrobore el diagnóstico, si realmente se trata de lo que se sospecha a través de la observación histológica. Y bueno, aquí está cómo se observa el quiste en forma de reloj de arena, describe. Y hace una comparación para diferenciarlo de la hernia inguinal a través de la clínica, como es independiente de maniobras como las de Valsalva y de los cambios de posición del paciente, o que no haya presentación de síntomas abdominales en el caso de que se trate únicamente del quiste de Nuc. Y también nos podemos apoyar de la ultrasonografía, que también aquí se describe, pero no vamos a ahondar. Otro tumor quístico que se menciona consistentemente, en este caso, se trata del quiste disontogénico, como lo menciona el Merlo, mesonéfricos, como lo menciona en otras bibliografías, o bien Gardner. Este apartado, de hecho, es del inicio de tumores benignos en el Merlo, que habla de cómo se dividían para estos autores los quistes. Ya vimos los de retención y ahora estaríamos entrando en los disontogénicos. Y pues estos derivan habitualmente de vestigios de porciones terminales, por saber que no se dio la involución del conducto de Wolf, que debió darse posterior al nacimiento, si no mal recuerdo,
los primeros meses, y el hecho de que persista este conducto hace que se den estas formaciones que son en realidad poco frecuentes, pero se podrían encontrar en la porción anterolateral de la pared vaginal, y supongo que se aborda aquí en las malformaciones de la vulva, porque pues llega a protruir hasta los genitales exteriores. Sobre todo lo comentan que se puede presentar hasta el clítoris, es decir, anterolateral, pero ubicado a nivel del clítoris, pero también en el himen y los labios menores. Rara vez que alcancen grandes volúmenes, frecuentemente pediculados, paredes delgadas, características histológicas, y como pueden estar asociadas estas persistencias o falta de involución de conductos, es pertinente que se realicen estudios posteriores de imagen, como lo es la resonancia magnética, para poder estudiar si no hay una afectación a nivel del sistema urinario de la paciente. Y bueno, como aquí es bastante difícil hasta cierto punto, también comentaba la doctora, hacer una diferenciación a veces de los quistes que ya observamos del canal de Nook, de los quistes de Garnet, que eran los mesonéfricos que acabamos de ver, o los parauretrales de Skene, pues aquí daban una orientación sobre la localización de la uretra distal en el caso de Skene, de Nook superior al labio mayor o al canal inguinal, y lo dejo únicamente como una herramienta para el diagnóstico diferencial. También tenemos tumores sólidos. Aquí ya terminamos la parte de los quistes y entramos a los tumores sólidos. Se dice que este pólipo fibroepitelial o acrocordón, o la más frecuente tumoración sólida de la vulva. En este caso provienen principalmente de áreas pilosas que tienen una presentación, estas formaciones, como masas polipoideas o bien como un largo pedículo que está colgando del área vulvar. El tumor sólido epitelial es lo más frecuente, este tipo de tumor, pero no solo eso, sino que casualmente se haya asociado a una de las enfermedades o condiciones muy frecuentes en la sociedad, que es la obesidad y la diabetes. En el caso de la diabetes incluso mencionaban que por el hecho de que la insulina se relacionaba con una proliferación de los fibroblastos, pero bueno, únicamente como teoría, solo se ha encontrado esa asociación. La masa que se forma suele ser suave, sésil, como se reduce a la vista, pediculada, y del color de piel, sin necrosis, susceptible a úlceras o edematizaciones porque pues llegan a ser de tamaño y suelen estar bastante expuestos a la fricción por cómo se dispone y podemos observar, pero suelen ser asintomáticas a menos que se den estas características, ¿no? La irritación crónica o preocupación estética es lo que lleva a la eliminación quirúrgica. Y aquí vemos cómo se hace la incisión para eliminarlo, y también pues cómo se hacen también los estudios de la pieza quirúrgica para poder hacer correctamente el diagnóstico o confirmar el diagnóstico que se sospechaba del acrocordón o pólipo fibroepitelial. Y aquí vemos otro ejemplo que me gustó porque lucía muy diferente al anterior, no lucía tan pólipo, pero sí tenía también este diagnóstico. La pieza anatómica, una vez extirpada, tomó esta formación. Y vamos a pasar ahora a una queratosis seborreica como otra tumoración sólida, que en sí estas suelen afectar en general a la piel, es decir, estamos hablando de que aquí puede haber un trabajo conjunto de dermatología y ginecología por la ubicación y dermatología porque se trata de piel después de todo. Estas lesiones se pueden encontrar en el cuello, la cara o el tronco, y pues sobresalen ligeramente, nada más tienen una superficie áspera, como se puede deducir, y que suele ser grasienta. Es poca la posibilidad de que se tornen cancerosas las lesiones, por lo cual solamente se plantea que se dé el tratamiento quirúrgico si hay molestias, ya sean estéticas o de otro tipo. Pero sí se asocia a pacientes que ya son de edad avanzada, pueden ser confundibles con nevos, por lo que pues valdría la pena una biopsia.
Presentan acantosis, hiperkeratosis, papilomatosis y guarda cierta asociación con el virus de papiloma humano, aunque no se trate del agente causal. El teratocantoma es otra tumulación sólida que también es propia de la piel en sí misma, no tanto de la zona vulvar únicamente o patoneumónica, y algunos autores como el Williams lo describen como cánceres de bajo grado que tienen una buena diferenciación, es decir, están bien diferenciados. Y el aspecto inicial de estas suelen ser redondas, firmes, que evolucionan a tener una forma como de cúpula por tener este cráter central lleno de queratina. Pero pues sin tratamientos puede suceder que desaparezca por sí sola. Hay un potencial maligno por el hecho de que incluso algunos pues lo consideran cánceres de bajo grado, pues vale la pena realizar la extirpación quirúrgica con un borde considerable, en este caso de este tumor sólido que se presente. Ahora tenemos el siringoma o el tumor ecrino benigno, que corresponde a las glándulas sudoríparas. Esto puede aparecer también en el párpado inferior, el cuello y la cara. De nuevo, hablamos de piel, y bueno, raramente aparecen bilateral en la vulva, como en este caso que nos trae el Williams. Tiene múltiples pápulas firmes de 1 a 4 milímetros de diámetro, son pequeñas, pero la imagen clínica no es patoneumónica, por lo cual también amerita aquí una biopsia de material vulvar que corrobore el diagnóstico y excluya un cáncer. En el caso de que se confirme el diagnóstico, no se necesita un tratamiento, a menos que presente prurito la paciente de forma persistente, y entonces se puedan utilizar corticosteroides tópicos bajo control y antihistamínicos de potencia intermedia. Y bueno, ya si aún así no cesa, la ablación o la extirpación quirúrgica. Tenemos ahora entre los tumores sólidos al hidroadenoma papilar o el tumor apócrino benigno. Este suele presentar en pacientes después de la pubertad, no está asociado a edades jóvenes, en la línea mamaria o el anogenital. También suele ser asintomático, de menos de 2 centímetros, es decir, un poco más que los anteriores, pero aún pequeños, bien delimitados. Es común que ulceren y causen sangrado. Al crecer pueden comprimir al estroma subyacente y causar una especie de pseudocápsula como una disposición, pero para hacer el diferencial de adenocarcinomas debe contar con que no tengan mitosis frecuentes y la atipia celular pues sea leve. Estos suelen curar bastante bien con la resección completa, y los casos de malignización se ha reportado que se parecen a carcinomas intraductales mamarios. El tratamiento pues debe presentar márgenes importantes porque tienen una alta tasa de recidiva. Y vamos ya casi terminando con los tumores sólidos. Tenemos al angioma, que puede ser de cualquier edad y regresar espontáneamente. Hay de distintos tipos que también en ello depende su manejo, si es juvenil, en niños o adolescentes. Son proliferaciones vasculares que no suelen requerir tratamiento salvo que presenten sangrado o ulceración, pues también vulnerable porque esté presentándose en zonas de rozamiento o fricción. Y si suelen ser asociadas a edades mayores, pues se habla de que sean pápulas de color oscuro y que sean asintomáticos y no den gran molestia a la paciente. Se indica biopsia justamente solo si presenta esta tendencia hemorrágica de manera repetida, y si se diagnostica en los primeros años de vida, pueden variar en el tipo a que sean hemangiomas como fresas, escriben aquí, aunque ya habíamos hablado de no hacer estas analogías con estas porciones ginecológicas, pero así lo maneja la literatura y vamos a continuar. Otra tumor son los linfangiomas. Ahora podemos deducir que lo que es la proliferación es de vasos linfáticos, y los vasos linfáticos van a tener bordes mal definidos. Aquí vemos cómo a la exploración en la biopsia pues se observa justamente esas irregularidades, y esto es bastante aparatoso a la vista macroscópica, por lo cual también se puede deducir que el tratamiento es difícil porque las resecciones son incompletas
y se complican con infecciones secundarias. Tenemos después a los leiomiomas, que aquí tenemos un caso que suelen ser asociados, como también se puede observar por la caracterización de la estructura vulvar, que son de décadas avanzadas de la vida, suelen ser dolorosos, se confunden también con quistes, y ubicarse en los labios mayores o en clítoris es lo más común, aunque rara vez son mayores de 7 centímetros, pero sí tienen un tamaño considerable. Y aquí pues son, como sugiere su nombre, una proliferación de fibras musculares y tejido conectivo. Los bordes llegan a ser expansivos, aunque no presentan necrosis. Las mitosis deben ser leves para corroborar que sea el diagnóstico benigno. Y bueno, pueden sufrir degeneración quística o calcificación también, como otros tipos de miomas. La transformación maligna es extremadamente rara. Y aquí vemos otro caso donde también se comprueba por la biopsia que está constituida por fibras de músculo liso arremolinadas. Y bueno, el Williams le dedicaba muy poquito a esta parte, así que también lo vamos a hacer, de decir que pues únicamente está contraindicada su extirpación para descartar leiomiosarcoma. Y tenemos entre los tumores sólidos ya finales al lipoma, que este también es bastante común que se presente en otras partes del cuerpo. Y se trata simplemente de masas blandas que pueden ser pediculadas, compuestas de adipocitos maduros, que pueden llegar a tener un tamaño muy significativo, y puede ser que solamente amerite observación porque la mujer no presente algún síntoma o que altere, por ejemplo, en su capacidad de locomoción o en la calidad de vida en general. Y pues es difícil la resección, a pesar de que sí se llega a hacer por el tamaño que tienen, llegan a tener importante, porque estos no tienen cápsula, entonces se pueden complicar por hemorragias, y su intervención quirúrgica sí requiere de que se trate de personal pues experimentado. Por último tenemos un ejemplo que en el caso del Merlo mencionaba como heterotropías, pero aquí el Williams lo trae como parte de las tumoraciones, y también parece algo lógico a la vista que pues estos llegan a hacerse también correspondiente a la característica de mamíferos de tener estas líneas o paralelos en el tejido lácteo, que en nuestro caso no llegan a evolucionar y se forman incluso en el monte de Venus. Es tejido extramamario que es muy raro que se localice en la vulva, pero es sensible a la acción de hormonas y por tanto puede llegar a hipertrofiarse. En este caso se habla de una paciente que lo tuvo en una etapa de puerperio, y pues se pueden presentar aunque sea muy raro. Y solo como una conclusión, se dice que la mayoría de estas tumoraciones benignas vulvares no va a requerir tratamiento, va a haber presencia de síntomas probablemente, pero esto va a hacer que se requiera o no la intervención quirúrgica. Si tienen ardor, prurito, ulceración, sangrado, y también obviamente que se dé el estudio de biopsia en el caso de que esta tumoración esté asociada en la literatura a una degeneración maligna. Pero pues en sí todos los tumores epiteliales y de las mucosas pueden afectar a la vulva, pero es importante diferenciarlos para su correspondiente tratamiento. Y voy a dejar de compartir ahora para pasar a la presentación de mi compañero, que va a ser... ¿Quiere comentar algo antes, doctora, de empezar o continuamos? Creo que mejor continuamos porque para poder avanzar y tenerlo a tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, igual me avisa y pues la comento. Bueno, este tema es un poco más rápido porque pues la mayoría de las cosas ya las mencionó anteriormente mi compañera.
Y pues en realidad la bibliografía casi no abunda mucho sobre esto. De hecho, me basé más en el Merlo, que está como que un poco más descrito, porque el Williams pues casi no tiene información de estos tumores. Continuando, pues están los tumores, las neoplasias benignas de la vagina, en los cuales los más comunes que podemos encontrar pues van a ser los quistes, la adenosis vaginal, el papiloma escamoso, los pólipos vaginales, inclusive pues como ya habíamos visto, cuando hay una infección por VPH, que se comentó en la clase anterior, pues se pueden formar igual se me fue el nombre, a ver, bueno, los papilomas, ¿no? Y ahora ya lo había mencionado. Ok, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, los quistes, como ya vimos, pues son las tumoraciones benignas más comunes que se van a dar. Las dos más frecuentes van a ser las que se van a originar del conducto del mesonefros, que se les conoce como quistes de Gardner, y otras van a ser las que van a estar derivados de intervenciones quirúrgicas, postquirúrgicas. ¿Puedes cambiar a la otra, por favor? Bueno, como primero tenemos a los quistes del conducto mesonéfrico o pues, los quistes de Gardner. En cuanto a la definición, pues estos van a ser vestigios del conducto mesonéfrico que usualmente se van a localizar a ambos lados de la vagina. Principalmente se mencionaba que en la parte anterolateral, y estos van a representar el 11% de los quistes vaginales. En cuanto a la histología, pues va a poseer un epitelio de revestimiento que van a ser células cilíndricas bajas, no ciliadas, no secretoras de mucina, aunque en algunas ocasiones, en zonas puede observarse una metaplasia escamosa. En cuanto a los síntomas o la clínica, usualmente la mayoría de estas tumoraciones benignas de la vagina las describen como asintomáticas. Sin embargo, pues tanto el tratamiento como vamos a ver en casi todos los casos va a depender de la sintomatología o del tamaño que esta tumoración tenga. Usualmente van a ser asintomáticos y su tamaño va a oscilar entre 1 a 5 centímetros, y cuando pues ya crecen demasiado pueden causar dispareunia, dolor vaginal, dificultad para pues introducción de dispositivos vaginales, o incluso pueden dificultar el parto vaginal. De igual manera, pues pueden simular un prolapso de los órganos pélvicos. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser principalmente clínico. Sin embargo, pues nos vamos a apoyar del ultrasonido. El transvaginal se mencionaba que va a ser como que el que permita un diagnóstico más cercano, ya que pues obviamente lo vamos a tener como que pues va a estar en contacto con la masa, ¿no? Estos quistes igual se van a relacionar con otras malformaciones asociadas del conducto mesonéfrico, como son el uréter ectópico, la fístula vesicovaginal congénita, la agenesia renal, y además de otros trastornos mullerianos que en conjunto van a corresponder al 50% de las pacientes. Y pues en realidad el tratamiento, como les había mencionado, puede ser expectante o quirúrgico, dependiendo de los síntomas que presente nuestra paciente. Otro tipo de quistes son los quistes por inclusión epidermoides, que igual ya había mencionado Diana, pero pues estos mencionaba que son más raros en la vagina. Estos se sitúan habitualmente en la pared vaginal posterior. Usualmente se van a localizar en un área donde hubo una cirugía previa, y también pueden aparecer en la parte externa de los labios mayores. En cuanto a la clínica, pues
Estos pueden producirse por diversos traumatismos, como por ejemplo una laceración o una reparación de una episiotomía, o también pueden desarrollarse espontáneamente. La paciente pues va a referir que tiene una sensación de cuerpo extraño, pero sin embargo cuando se infectan puede causar los síntomas de dispareunia o síntomas del tracto urinario inferior. El diagnóstico pues va a ser clínico y pues usualmente no va a requerir tratamiento y cuando se indica pues un tratamiento quirúrgico va a ser individualizarlo, ¿no? Si es una lesión, si es una única formación o son varias. Y pues el epitelio de puedes regresarla. Va a ser un epitelio escamoso. Estos van a ser pequeños, como podemos ver en la imagen de la derecha, y van a estar redonditos y bien delimitados. El material que va a contener va a ser un material sebáceo y va a estar y de células epiteliales descamadas. Ahora sí, lo puedes cambiar. Bueno, en cuanto a los quistes endometriósicos, tampoco hay como que mucha información porque igual mencionaba que suelen ser raros y pues ya hemos visto endometriosis, ¿no? Entonces, pues se va a asociar a pues a formación de endometrio en esta ocasión, pues en la vagina, ¿no? Estos van a estar revestidos por un epitelio endometrial típico y pueden estar destruidos total o parcialmente por las hemorragias. Y histológicamente se pueden observar macrófagos llenos de hemosiderina, que va a ser como que la característica principal. Bueno, en cuanto a la sintomatología, pues como ya les había comentado, la mayoría van a ser, pues van a tener como que síntomas que, por ejemplo, se involucran a la vagina, a la uretra, pues van a ser como dispareunia, disuria, dolor pélvico, infecciones urinarias, dificultad para orinar. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que hacerlo con los quistes pauretrales o de las glándulas de Skinny o los de Bartholin o los divertículos uretrales. En cuanto a la terapéutica, de igual forma, mencionaba la bibliografía y que puede ser desde una actitud expectante hasta pues un tratamiento hormonal, como ya habíamos visto anteriormente, con anticonceptivos orales, estrógenos y progestágenos, el danazol u otros. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Bueno, en cuanto a la adenosis vaginal, esta va a ser una enfermedad poco frecuente, pues caracterizada por la existencia de un epitelio en la vagina que va a tener, pues, van a haber existencia de glándulas en el tejido conjuntivo subepitelial. Esta se va a caracterizar por unas zonas, o sea, se va a describir, como podemos ver en la imagen, como unas zonas rojas, puntiformes y granulosas. En cuanto a la etiología, se mencionaba que se puede dar de dos formas. Una es la inducida y la otra puede ser de manera espontánea. Y en la inducida, pues usualmente se daba por ingerir dietilbestrol en las primeras semanas del embarazo, que eran como que los casos más frecuentes, en el 90%, el producto, o sea, las bebés nacían con esta tumoración. Sin embargo, pues se ha eliminado del mercado desde 1970 y pues cuando se presenta, se da de manera espontánea. Una teoría es
que sería por la ingesta de anticonceptivos orales, y ya se dan mujeres adultas. En cuanto a la evolución, pues igual se mencionaba que puede evolucionar un carcinoma in situ, una neoplasia intraepitelial vaginal o un carcinoma invasivo. Sin embargo, es muy poco común. Lo más común es que sufra una regresión espontánea. ¿Puedes cambiarlo? Bueno, pues aquí la mayor frecuencia se va a dar entre la segunda década de la vida. En el 90% de los casos va a ser asintomática. Sin embargo, pues los síntomas que se reportan con mayor frecuencia va a ser dolor en el introito y la vagina, sangrado intermenstrual, usualmente después de que se produzca el coito, o mucorrea abundante. También pues puede haber expulsión de sangre después del coito e irritación. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser por una exploración clínica, y en esta mencionaba que pues usualmente se recomienda hacer una biopsia para pues descartar que sea maligno, ¿no? Como ya había mencionado mi compañera. Y entre las presentaciones clínicas que puede tener, puede ser punteada, puede ser granular o nodular, puede ser como un quiste simple o puede ser varios quistes, puede estar erosionada, ulcerada o incluso en forma de verruga. Y en cuanto al tratamiento, pues se hace mediante la destrucción del láser con dióxido de carbono. Y después de esto se hace un seguimiento por colposcopía y se debe realizar una citología vaginal. La siguiente, por favor. En cuanto al papiloma escamoso, este va a ser raro. Puede ser único o múltiple, como podemos ver en la imagen. Pues se va a localizar en cualquier punto de la mucosa vaginal. Por lo general, el papiloma va a ser un término que se refiere a un tumor benigno de células. Y la característica de es que se describe como un pezoncito, como se ve o un pezón, como se ve en la imagen. Y crece o nace desde la piel o las conjuntivas. Puede simular o originar un carcinoma papilar, y pues en muchos casos en las mujeres embarazadas que tienen BPH genital se puede transmitir al bebé durante el parto, y cuando ocurre pues puede presentar o contraer papilomatosis respiratoria. En cuanto al tratamiento, pues los posibles tratamientos incluyen la cauterización, ya sea por calor, por frío o químicamente, o una extracción quirúrgica. La siguiente. Bueno, pasando al último punto, que son los tumores benignos del cuello uterino, pues entre los más comunes están los pólipos, también están los miomas, algunos son de origen mesonéfrico, están los vasculares, la endometriosis igualmente, y de algunos que se producen a partir de las glándulas sebáceas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pólipo en cervical o endocervical, van a ser neoplasias que son las más frecuentes, ¿no? Van a tener una forma de dedo, y pues el concepto es que es toda formación que hace relieve sobre una superficie que se inserta. Pues es igual se describe con una protuberancia hiperplásica de los pliegues endocervicales. Y pues usualmente pues es benigna, ¿no? En cuanto a la prevalencia, pues es el tumor más frecuente del cuello uterino. Entre el 10 y el 3% de las consultas en ginecología pues se deben a esto. Y pues van a aparecer pueden aparecer a cualquier edad. Sin embargo, pues se mencionaba que es más frecuente en la quinta década de la vida. Entre los factores de riesgo igual estaba la multiparidad,
y pues tiene un índice de reincidencia del 6 al 15%. La siguiente. Bueno, estos pólipos se mencionaba que pueden ser causados por una inflamación o una infección crónica. En cuanto a la histogénesis, pues, bueno, histológicamente va a ser una hiperplasia focal de la mucosa endocervical, como ya les había mencionado, causada ya sea por una inflamación crónica, un estímulo endocrino como los estrógenos, una lesión vascular previa que da como resultado esto. En cuanto al aspecto macroscópico, podemos ver que tiene un tamaño, o sea, puede medir puede ser tan pequeño desde milímetros hasta medir 10 centímetros, aunque la media es de 0.5 a 2 centímetros. Puede tener formas variables y lo que, pues, como que lo caracteriza es que va a tener un pedículo. Este puede ser de distinta forma. La localización, pues, puede estar en la parte baja del conducto endocervical, también puede estar en la parte alta y se le va a conocer como pólipos ístmicos, o también puede estar en el ectocervix. Normalmente van a ser únicos, pero pues se describen igual más de 2. En cuanto a la transformación maligna, es poco frecuente. Se estima que pues es inferior al 1%, y la variedad más frecuente, si pasa esto, es el carcinoma epidermoide. Y pues lo que se hace es extirparlo, se hace una biopsia para la valoración posterior. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, pues otra vez está como que mencionado que son asintomáticos en la mayoría de los casos, y estos van a ser descubiertos por exploración física. Usualmente puede haber leucorrea cuando hay un componente inflamatorio acentuado, y también puede haber la expulsión de sangre después del coito. En cuanto al síntoma más común que se describe es la hemorragia, ya sea intermenstrual, espontánea o provocada durante el coito. Y algunas veces pues se va a producir la hipermenorrea. En cuanto, pues igual hay que hacer una biopsia para descartar malignidad. Y en cuanto al tratamiento, pues es como todo, dependiendo de la clínica que presente la paciente, puede ser tratamiento quirúrgico o tratamiento expectante, aunque pues algunas veces pueden producir una hemorragia que conducen a anemia de la paciente, pero es muy poco común, se mencionaba. En la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los miomas, pues son poco comunes igual en el cuello uterino, usualmente pues se dan en otras partes. Tiene una prevalencia del 8% de todos los miomas que aparecen en el útero, y pues los síntomas se van a relacionar dependiendo de qué estructuras estén comprometidas, ya sea la vejiga, el recto, la vagina, o incluso pueden crecer lateralmente y hacerse intraligamentarios. Pues los síntomas que se describen son los urinarios, como la poliaquia, disuria, el tenesmo, síntomas rectales, dispareunia, y cuando son demasiado grandes, pues puede causar obstrucción del canal del parto. El tratamiento, como he venido mencionando, pues se debe individualizar. Los de pequeño tamaño, pues se lleva un control si no presentan sintomatología que pues nos indique realizar una cirugía. Pues se hace un tratamiento de control, un tratamiento expectante. En cuanto al diagnóstico, pues igual es clínico usualmente. Sin embargo, nos podemos ayudar de una ecografía o una resonancia magnética.
La siguiente. En cuanto a los quistes de Nabot, estos se van a producir cuando las células cilíndricas secretoras de moco que van a recubrir el conducto endocervical se van a recubrir de células de piel y pues se van a obstruir. Esto va a hacer que se acumulen secreciones y se van a llenar de moco. Se cree que estos quistes pueden aparecer después del alumbramiento o un traumatismo físico en el cuello uterino. Y pues usualmente no se necesitan tratamiento, sin embargo, cuando alcanzan proporciones que dificultan las pruebas como el Papá Nicolau o la revisión del cuello uterino, pues sí se le va a dar un tratamiento. O cuando causan síntomas, como ya les había mencionado. Y en este caso, pues se puede biopsiar o drenar, como se venía mencionando anteriormente. O igual puede utilizarse la electrocauterización. Y la siguiente, por favor. Y esta, pues ya les había comentado mi compañera Diana, que es, bueno, usualmente en el cervix son muy raros, pero cuando se presentan principalmente son los hemangiomas, que pues ya vimos, ¿no? O sea, histológicamente van a estar constituidos por numerosos vasos sanguíneos que van a estar revestidos de endotelio. Igual el Merlo mencionaba que pueden dar otros tumores, pero son como que muy poco comunes, como el hemangioendotelioma benigno, el hemangiopericitoma y el linfangioma. Y pues pueden ser totalmente asintomáticos. Y como había mencionado mi compañera Diana, pues si se presenta como que la clínica, pues ya se hace un tratamiento quirúrgico. Y pues usualmente estos cuando se diagnostican es cuando se hace accidentalmente después de extirpar el cuello uterino. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Brandon. La importancia de este tipo de tumores que son demasiado friables, porque casi siempre, pues el motivo de la consulta ginecológica es el sangrado. Lo que tenemos nosotros que preguntar son las características del sangrado, en qué momento se presenta, y casi siempre nos refieren las pacientes que cuando tienen relaciones es cuando sangran. O sea, normalmente cuando se mueven, se tocan, es cuando viene el sangrado. Cuando tenemos pólipos únicos y podemos nosotros hacer la extracción a través de la espectroscopía, lo que hacemos es torcerlos para poderlos extirpar. Algunas veces, bueno, casi siempre cuando hacemos esa torsión, por lo general se extirpan por completo y eso evita que sangren, pero si llegara a sangrar, lo ideal es bajo anestesia hacer un legrado para hacer que deje de sangrar ese pólipo. No funciona muchas veces que las pacientes nos pidan o nos hagan una consulta vía telefónica. Esto, como lo vengo diciendo desde la clase anterior, tiene que ser bajo una minuciosa exploración. Casi siempre las pacientes cuando van a consultar, bueno, a mí me ha tocado que van con 2 o 3 personas y casi nunca las revisan, o sea, el sangrado, hacen la anamnesis y les inician tratamiento con hormonas pensando que a lo mejor es un problema de tipo endometrial, cuando en realidad al poner el espéculo podamos encontrar el pólipo. Hay muchas veces la tendencia a confundir el pólipo con el mioma abortivo, que también se puede presentar con cierta frecuencia y con sangrado. Pero lo que aquí tenemos que considerar es establecer la diferencia clínica macroscópica entre un mioma y un pólipo. Lo ideal es extirpar ambos y mandarlos a patología, ¿no? Pero normalmente el pólipo
es mucho más suave, su coloración es más rosada, más con tendencia a la púrpura, a ser más fuerte el color. En cambio, el mioma tiende a ser más cerebroide, más pálido, casi siempre está multilobulado, duro. El pólipo es más suave que el mioma y esa es una diferencia que nos permite a nosotros establecer un diagnóstico diferencial, o más bien tener la certeza del diagnóstico. Y solamente llevándolo ¿cómo se dice? A su estudio histopatológico, podemos saber la estirpe del pólipo y de ahí nosotros considerar el manejo. Casi siempre cuando se extirpa, pues ya no vuelve a salir otro en ese lugar, pero sí puede pasar que otro en otra región crezca y tienda a salir por el canal endocervical. Raizer, vi que levantaste la mano. Sí, doctora. Al final en que se expuso lo del hematoendotelioma, creo que así se llamaba, a esos pacientes hay que hacerles estudios de sangre, o sea, biometría y todo eso para ver si puede estar afectando la formación de esos tumores sólidos. La verdad, a todas, pero en este caso en particular se tiene que hacer un estudio más profundo del perfil hematológico en las pacientes. Así es, sí se debe de hacer. O sea, ellos tienen como que más alterado como que los tiempos de coagulación o algo así, o no tiene nada que ver el hecho de la formación de esos tumores. Bueno, la verdad es que no se manifiesta con una alteración en las células rojas o en las células sanguíneas, pero sí debemos de hacer el diagnóstico también a través de un hemograma, porque casi siempre en este tipo de casos son pacientes que tienen o han tenido trastornos previos de sangrados y casi siempre tienen alterados los niveles de concentración de plaquetas, ¿no? Entonces, se puede solicitar para ver si además de ese problema no tienen algún otro tipo de trastorno hematológico. Si nosotros nos confiamos y decimos, bueno, no por esa razón van a salir alterados, ¿no? Pero si nosotros no lo hacemos, puede ser que a lo mejor la paciente tenga además otro tipo de trastorno hematológico. Siempre se asocian a algún otro. Gracias, doctora. Nada, Raizer. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bien, en el libro del asego, de Gineco del asego, hay una tabla en donde dice el porcentaje inclusive de malignización de los pólipos dependiendo de su estirpe histopatológica. Si tienen la oportunidad y tienen el libro del asego, pues lo pueden revisar ahí. Sí, bueno, veo una manita levantada, ¿sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Respecto a la bartolinitis, entiendo que es un absceso, pero si es de primera vez que llega la paciente, ¿se tiene que drenar? Porque me ha tocado ver que solo dan tratamiento farmacológico, o sea, la antibioterapia. Cuando son pequeños, estamos hablando de 1 centímetro o 2, se puede dar manejo conservador. Sin embargo, no es dar tratamiento y que la paciente se vaya. Se tiene que dar tratamiento y hay que hacer una revisión a la semana para poder evaluar si respondió o no y si se reabsorbió. Si en vez de reabsorber se drena solo, porque también puede pasar cuando madura mucho o cuando madura realmente se rompe y drena solito, por sí solo, no hay que operarla, no hay que marsupializar. En esos casos, pues no se da el manejo quirúrgico. Si es un absceso considerable, porque hemos tenido pacientes de 3 a 5, yo en lo personal a ese tipo de pacientes les doy tratamiento con antibiótico y les hago el procedimiento quirúrgico. Ok, gracias. Está bueno, hija, muchas gracias a ustedes. Si ya no tienen alguna otra pregunta, yo creo que mañana podemos tener los 2 temas porque se me pasó que hoy es miércoles y tengo clase con los de primero, no sé si se los había comentado, y mañana no, o sea, mañana solo estoy para ustedes, así que mañana podemos ver los 2 temas que siguen de gineco. Y por el día de hoy, pues hasta aquí les veo, tengo clase ahorita con los chicos de primer año.
Si tienen algún comentario más, les agradezco que lo hagan y si no, pues entonces nos vemos el día de mañana en la clase. Perfecto, doctora. Gracias. Gracias, No, doctora. Gracias, doctora. a ustedes, muchas Gracias, gracias doctora. por la presentación. Gracias. Doctora, doctor, muchas Me gracias. encantó que tenga muchas imágenes, como debe de ser este tipo de temas, tienen que tener muchas imágenes porque casi siempre tenemos que lidiar a veces con el diagnóstico diferencial y solamente visualizándolo vamos a poder aprender, ¿no? Les agradezco mucho su participación y su presencia y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Buena tarde. Gracias, hasta A luego. ustedes igualmente. Chao. Chao. Arigato.